Y hoy llegamos con una de las más polémicas y a su vez de las que se tiene más información. Se la conoce en internet como la Guerra de la Triple Alianza, pero tiene 1000 nombres y medio. En Paraguay la conocen como Guerra Guazú o Guerra Grande. Ajá. Precisamente porque fue el conflicto que marcó por completo la historia del país. Duró 5 años, o sea, si lo comparás con un conflicto moderno, es la Segunda Guerra Mundial. Qué bárbaro, ¿no? 5 años. Sí, tremendo. Bueno, uno dice qué bárbaro, ¿no? Pero si pensás, por ejemplo, lo que pasa en este tiempo con Ucrania, Rusia, ¿y cuántos años llevamos ya? Claro. Lo que pasa es que por ahí Casi 3. Casi 3. Sí. Nos queda lejos. Sí. Y bueno, por ahí las noticias se van perdiendo, Sí, ya no sí. son tan seguidas. Son muy rápidas. Además, Entonces es como que va pasando. y eso te genera una falsa sensación de que de que se está Sí, terminando sí. o que ya no pasa nada, pero en realidad Sí, sí. son, ¿cuánto dijiste? 3 años, casi 3 años. Casi 3 años. En febrero se cumplen 3 años. Sí. Bueno, podemos ubicarnos en tiempo y espacio. En sí nos podríamos ubicar en prácticamente cualquier año desde la independencia de Paraguay, que es en 1811, hasta el inicio de la guerra en 1864. Yo me quiero centrar más que nada en Paraguay como era en 1863, porque cuando uno habla de la guerra de la Triple Alianza, sobre todo si uno mira en internet, que internet no es un profesor de historia, ya lo digo yo, hay cada gente diciendo por ahí, se toma a Paraguay mucho como la víctima porque se enfrentó solo a 3 países, a la Argentina, al Brasil imperial y al Uruguay colorado. Pero en sí se está sacando por completo el hecho de que Paraguay era una potencia regional en aquel momento. Estamos hablando de que desde su independencia, con la especie de autocracia o dictadura del llamado Doctor Francia, que en realidad se llamaba Gaspar Rodríguez de Francia, que fue básicamente el primer mandatario de Paraguay que logró una cierta bonanza, sobre todo en el ámbito político y militar. Después le siguió el que se le considera el mejor presidente de Paraguay, que es Carlos Antonio López, el cual continuó con su política de industrialización del país, sobre todo en el tema agrícola y sobre todo en el tema de ferrocarriles. Paraguay tuvo uno de los primeros ferrocarriles de nuestra región y en el tema ejército no se quedaba nada atrasado. Estamos hablando de Más de 60.000 más de 60.000 hombres. No todos entrarían en combate en el primer año de la guerra, pero al final todos terminarían. Por esto que luchando. estás mencionando, ¿se lo considera uno de los presidentes más importantes de la historia? Sí, de Paraguay. De Paraguay, Sí, claro. sí, de la historia de Paraguay. Sí. Claro, recordamos que Paraguay formaba parte del ex virreinato, luego Provincias Unidas, pero lo perdimos pronto, ¿no? Lo perdimos pronto porque este es el tema de por qué se independizaron de España los países. ¿Era por una cuestión económica? Más o menos. O sea, había muchos comerciantes, la gran mayoría de las clases medias no les interesaba el monopolio español, pero era más un tema cultural. Era un tema de, en el virreinato del Río de la Plata tenías gente de Charcas, gente de Córdoba, gente de Asunción, gente de Montevideo. Te aseguro yo que ningún potosino se sentía argentino. Por eso se terminan separando, es un tema cultural. Entonces ¿Cómo se llamaba el presidente de Paraguay Carlos Antonio López. Carlos Antonio López. Bien. Después el que próximo, el hijo, Francisco Solano López, que uno siempre habla de Solano ese es López. más conocido. Sí, claro. Que Solano López no va a ser tan inteligente como el papá. No. Si tuviese que compararlo con alguien, que no debería hacerlo, pero lo podría comparar con el zar Nicolás II de Rusia. Te fuiste lejos. Me fui un poquito lejos. Claro, porque relaciona. No es por comparar la guerra ruso-japonesa japonesa. con la guerra de la Triple Alianza, pero la podríamos comparar con la Primera Guerra Mundial. Sí, a veces en historia las comparaciones no son buenas por tema tiempo y lugar, ¿no? El tema principal del conflicto es que tenemos primero a Paraguay en 1864 como una potencia regional que en sí no importa mucho en el ámbito internacional, pero su población está mejorando bastante, sobre todo desde un poco el estancamiento que se vive en la época colonial. En sus países vecinos no se está viviendo la misma bonanza, sí en el tema económico, pero no en el tema social.
Argentina, por su parte, en 1864 viene de terminar sus guerras civiles, al menos sus últimas partes, Sí. y tenemos como presidente a Bartolomé Mitre, que recordemos que gana la presidencia después de su victoria en la batalla de Pavón. Mitre con una política muy nacionalista, no muy afiliada a Paraguay, y en general totalmente alejado de las políticas que proponía Carlos Antonio López y después su hijo Francisco Solano. El tema principal de ¿Por qué Mitre... vos decís una política no como la de Paraguay? Y porque Mitre más que nada en la industria se dedicaba a las obras públicas, pero en el resto se dedicaba al libre cambio. Eso. Lo mismo con Brasil, todo distinto a Paraguay. Paraguay una economía muy cerrada, Muy proteccionista. muy proteccionista y poco, lo que se diría, con una industria poco preparada para lo que estaba haciendo Argentina o Brasil, y que por eso termina aplicando el proteccionismo que le salió muy bien a Paraguay. Lástima que la guerra después le quita todo eso. Claro. Pero el principal problema que tiene Mitre con Paraguay no lo va a tener antes de la guerra. Antes las relaciones eran muy buenas. El principal problema va a ser durante la guerra, que empieza en Uruguay, de hecho, el conflicto. Montevideo se está librando un clima político un tanto distinto, puesto que tenemos por un lado el Partido Blanco de Uruguay, partido que hasta hacía muy poco estaba gobernando como partido nacional, que estaba liderado en su gran mayoría por Berro, el entonces presidente. El tema es que del otro lado de la balanza lo teníamos al Partido Colorado, al mando del general Venancio Flores. En sí, en el tema económico no tenían mucha diferencia, sino más bien en un tema cultural. ¿Y había relación entre unitarios y federales? Los colorados más que nada se afiliaban con los unitarios, Bien. y los blancos con los federales, pero el principal problema que tenían entre ambos no era el tema económico, sino el tema cultural. Mientras que uno aborrecían de sobremanera la cultura europea, Sí. otros aborrecían de sobremanera la cultura local. Unos piensan que esta pelea no lleva a ningún lado, porque a fin de cuentas son opiniones, Claro. pero la guerra civil en Uruguay estalla cuando Venancio Flores y el Partido Colorado dan un golpe de Estado y Flores se convierte en presidente de Uruguay. Ahí se toman bandos. La destituyen a Berro, ¿no? Por un lado, el Partido Colorado de Flores tenía apoyo en Brasil, con el nuevo emperador de Brasil, Pedro II, Ujú. y de Argentina con Mitre a la cabeza. Y el Partido Blanco estaba medio complicado. El único aliado que tenía en la región era Paraguay, que si bien era potencia industrial en aquel momento, no le convenía mucho enfrentarse a Argentina y a Brasil, que también eran muy importantes en el escenario geopolítico. El tema principal es que el presidente Francisco Solano López de Paraguay, tratando de apoyar a sus aliados uruguayos, como que tiene una política alejada del tema de Brasil para evitar que éste se involucre en la guerra. Después Brasil va a enviar un ejército entero a entrar en Uruguay, pero ese es otro tema. Claro. El resultado de esta invasión brasileña a Uruguay es que López agarra a un buque brasileño que estaba en el río Paraguay, el Marqués de Olinda, lo captura y dice, por invadir Uruguay, ahora yo también voy a entrar en esta guerra. Vos apoyás a los colorados, yo apoyo a los blancos, mira, este barco estaba en el río Paraguay, pimba, mío. Así empieza la guerra. Brasil y los colorados de un bando, Paraguay y los blancos del otro. La guerra se estanca en el primer día. Paraguay invade una provincia brasileña que es el Mato Grosso del Sur, pero no avanzan mucho. La política de Mitre siempre es muy pausada, muy alejada del escenario real, hasta que un día López le llega y le dice, Mitre, mira, ¿vos me dejarías pasar acá por Corrientes? Claro, teóricamente quería mantener neutralidad, ¿no? O sea, de entrada la intención era esa. La de Mitre, Sí, sí. digamos. Mitre siempre fue de una actitud en cuanto a conflictos internacionales muy Siguiendo pausada. Lo que dice Francesco, claro. No se interesaba en los conflictos externos. De hecho, casi nunca, después de Pavón, casi nunca en los internos. La última vez que produce un conflicto civil es de la mano de sus seguidores. Pero todo el país se le vuelca en contra cuando descubren que un ejército paraguayo ha invadido Corrientes.
Ese ya es como la gota que colma el vaso. Ujú. Mitre siempre dijo, no vamos a entrar en guerra con Paraguay, no Claro. vamos a tener una alianza con Brasil, Claro. no vamos a permitir tampoco que Paraguay entre en Corrientes. Al final pasa todo lo contrario. Claro, claro. Entonces, ni bien López invade Paraguay ante la negativa de Mitre, toda la casa de Mitre, todos los alrededores de la calle se le llenan de gente pidiendo explicaciones de por qué ya no ha actuado de inmediato para ¿Qué contrarrestar época? a López. Se le iban a la casa. No había WhatsApp. No había WhatsApp. Hoy le envías un No mensaje había, de texto al ¿no inter- había casa de gobierno o sí? Sí había casa de gobierno, Pero lo fueron a buscar directamente pero a la Casa Rosada no se inaugura hasta la presidencia de Sarmiento. Ajá. Entonces era el fuerte todavía. Era el Bien, fuerte. El fuerte, claro. Mitre contesta con una frase que le va a condenar políticamente porque va a estar errado impresionante. El tipo responde que va a actuar y va a entrar en guerra con Paraguay, pero dice lo siguiente: en 24 horas en los cuarteles, en 15 días en campaña, en 3 meses en Asunción. Ya dijimos que la guerra duró 5 años. Con esto empieza. Error de firma- cálculos. Se firma por un lado la Triple Alianza, un tratado entre Brasil, Argentina y el Uruguay de Flores, el Uruguay Colorado, y por otro Paraguay. Francesco, también en la Primera Guerra Mundial también pensaban que era todo rápido, ¿no? El tema es que en la Primera Guerra Mundial pensaban que iba a terminar en Navidad. Claro, sí, sí, Y para Navidad lo único que se logró es una pequeña tregua. Y un pan dulce. Y un pan dulce. tal cual. Y un partido de fútbol. Claro. La guerra por lo general en Corrientes se le puede decir como una defensa del territorio nacional. Habrá muchos otros que dicen que fue una lucha contra Paraguay, que era un pueblo hermano, por aliarse con Brasil, que era un enemigo. Pero la guerra no funciona así. Claro. La guerra es lo que convenga. Muchos hablan de la política, por ejemplo, de Urquiza. Que Urquiza después Claro. llega a decir que no apoya ninguna guerra contra Paraguay porque Sí. Paraguay es hermano. Sí. Después, cuando Mitre inicia la guerra, dice que va a apoyar a Mitre y finalmente le vende los caballos a Brasil. Bueno, Que también era otro interesado en el comercio, ¿no? mm. Urquiza. la guerra en Corrientes se puede resumir en Paraguay invade, toma la ciudad, el ejército del general Wenceslao Robles se instala ahí. Hay alguna que otra matanza por ahí por parte de las tropas paraguayas. ¿En qué saqueos. lugar era esto? Corrientes, la ciudad. Ciudad de Corrientes. Sí, sí. Ciudad de Corrientes. Ujú. Y por todo el año 1865 se va a dedicar Mitre en maniobrar a su ejército, que es el comandado por el general Paunero, Mm, que después va a tener mala fama por ser uno de los partícipes de la guerra contra el Chacho Peñalosa. Ese es otro tema también. claro, es un tema interno de nuestro país, ¿no? La guerra en Corrientes no tiene muchos giros en sí, es mucho Mitre moviendo al ejército. De hecho, en cierto punto invaden la ciudad de Corrientes Sí. y la abandonan al día siguiente porque los paraguayos iban a volver. Pero el giro radical en la situación se da durante la batalla del Riachuelo, que es el único combate naval importante de la guerra, que se da precisamente no en la costa de Corrientes, sino en la opuesta, en la costa del Chaco, De- donde la flota paraguaya termina de arrasar a los... la flota brasileña termina de arrasar a los Ah. paraguayos. ¿Qué río tenemos ahí? El río Paraná. Pero la guerra contra Paraguay toma un giro sangriento al año siguiente. ¿Cómo termina la guerra en Corrientes? Es un episodio muy pero muy sangriento, que es la batalla del arroyo Yatay, Ujú. que ocurre cuando una de las columnas del ejército paraguayo que avanza por el río Uruguay se queda sin apoyo del otro ejército. Eran dos ejércitos, uno a cada lado del río Uruguay, uno del lado de Brasil, otro del lado de Argentina. En un momento, como se dan cuenta de que el ejército aliado va a atacarlos, como que el jefe de la sección, el mayor Duarte, pide ayuda a las tropas del otro lado, el general Estigarribia, pero no le hacen ni caso. Y acá lo tengo la carta que le envía el general Estigarribia del lado paraguayo al mayor Duarte. Dígale al mayor Duarte de que si está con el ánimo caído, venga a hacerse cargo de la fuerza de la ciudad uruguayana, que yo iré a librar la batalla del otro lado. Le atacó justo al orgullo. Claro. La batalla en el arroyo Yatay es
una lucha sangre, barro y bayoneta. Acababa de llover mucho, por lo que el arroyo donde estaban los paraguayos se había inundado un montón. Lucha en el barro, ataque a la bayoneta. Si se le puede decir esto defensa de la soberanía, no sé si se puede decir así, porque es una sangría impresionante. El jefe paraguayo, el mayor Duarte, cae prisionero y las bajas son impresionantes. Muchos tratan de escapar, muchos paraguayos tratan de cruzar el río a nado o alcanzar alguna embarcación para escaparse del otro lado en la ciudad uruguayana donde estaba el resto del ejército. Pero los soldados se niegan. Con esto los soldados aliados se lo impiden. La campaña de Corrientes es una demostración de cómo va a seguir la guerra, porque la batalla del Yatay es una masacre como la que después seguirá en el resto de la campaña. Después muchos se quejarán de que el ejército argentino cometió excesos durante toda la guerra, que sí es verdad, pero no sé si fue tanto del lado argentino como del lado brasileño. Al final nos podemos quedar con esto de Paraguay invadió Corrientes, defendimos la soberanía correntina, se le podría decir, muchas pérdidas, y esta frase: ni bien se rinde la ciudad uruguayana, por parte del general Mitre. Un triunfo completo ha coronado la vanguardia de las armas aliadas. La columna paraguaya que invadía nuestro territorio ha sido destruida. Tan brillante resultado prepara el término feliz de la guerra a la que fuimos provocados. Después Alberdi llamará a esta guerra la guerra de la triple infamia. Pero bueno, con esto tenemos a Corrientes liberada, y ya para el próximo episodio veremos cómo fue la invasión al territorio paraguayo y la que será considerada la batalla más sangrienta de la historia de Sudamérica, la batalla de Tuyutí. Bien, o sea que acá no termina. No, lastimosamente no. Ojalá hubiese terminado ahí. Hay un retroceso de Paraguay. Claro, Sí, en un momento López toma la ofensiva de vamos a invadir Corrientes y de ahí vamos a Uruguay, pero después recibe la noticia de que los blancos habían sido derrotados, entonces ya es como que medio al cohete seguir con la guerra en Corrientes, y con estas dos derrotas, en el agua en Riachuelo y en tierra en Yatay, no vale la pena, y ordena la evacuación absoluta al territorio paraguayo. Y acá es donde empieza la verdadera sangría, que va a ser la lucha por el territorio paraguayo. Claro. Vos nombraste recién a Alberdi, ¿no? Alberdi es en contra totalmente de esta guerra, incluso va a escribir un libro, El crimen de la guerra. Ajá. Sí. Yo no lo he leído, justamente le decía a Francesco que voy a ver si lo consigo, pero sé que ahí él manifiesta su oposición y también su enemistad con respecto a Urquiza. Ajá. ¿Y por qué en contra de la guerra? Y en contra de la guerra porque sabía que era una guerra para favorecer a otro y que Argentina no iba, o nuestras provincias unidas no iban a obtener demasiado. En este caso a Brasil. Ajá. Claro. Y hablábamos también con Francesco de la diplomacia. Acá está metida también la diplomacia británica, la diplomacia Como en inglesa. todos lados. No se pueden Que dejar eran de meter los amigos ingleses. de los brasileños, siempre tuvieron esa relación, y ellos lo que querían que otro puerto más comerciara, Lo más importante de todo, la posesión de los cultivos de algodón. También, claro, teniendo en cuenta ya estaban en pleno desarrollo industrial, y una de sus industrias era justamente la textil. Ajá, claro. El algodón les venía perfecto. Claro. En pocas palabras, una guerra totalmente absurda. Claro. Que va a terminar con la mitad de la población del Paraguay muerta. Sí. ¿Y se podría haber evitado? Y sí, Yo pienso que sí. Eso ya sería más, casi digo futurología, pero no, Sí. no tiene nada que ver. Eso ya Sí, sería contrafáctico quizás claro, también. eso sería más un escenario contrafáctico que Claro. historia. Bueno, sí, está bien, Claro. pero Claro. lo puede fundamentar María Aurelia. ¿Eh? A ¿Vos qué ver cómo pensás? podría yo. Vos A decís ver. que no, ¿por qué? A ver. Y porque ya estabas todo sentado, tenías a los intereses ingleses, tenías a Brasil que ya tenía la enemistad. El golpe de Estado, evitable o no iba a hacer nada. El casus belli no define si una guerra empieza o no. El casus belli es la excusa.
Las causas de una guerra están citadas desde antes. Siempre dicen, el casus belli de la Primera Guerra Mundial es el atentado de Sarajevo. Sí. Pero tenés la guerra franco-prusiana, los conflictos por Alsacia y Lorena, los conflictos por O sea, por todo Bosnia, lo que había dejado de eso. la guerra Claro. ruso-japonesa, Claro. la guerra de los Balcanes, la industrialización, la carrera armamentística, Claro. la paz armada. Sí. Si no hubiese existido el atentado Sí, de los Sarajevo, conflictos. alguna excusa iba a haber. Ninguna guerra es evitable. al Pero se iba a 100%. desencadenar igual. Claro. Bien. Claro, por ahí también las mismas políticas liberales, ¿no es cierto?, de los gobiernos de entonces. Siempre por el tema Que para político. Sí, a veces Claro. uno piensa que no hay cuando los acontecimientos ya avanzaron tanto, es muy Sí. difícil frenarlo. Mm. Los procesos, Claro, ¿no? claro, Esto claro. que comentaba Francesco, quizá en algún punto sí se podrían haber frenado. Ya hay un momento donde ya sabés que Claro. el desenlace es inevitable, ¿no? La Claro, guerra es claro, inevitable. Claro, claro, claro. Y bueno, ya lo vimos desde la época de Rosas también, ¿no? Porque había intereses, tanto eso. franceses como ingleses, sobre todo ingleses. Los franceses un poco menos, pero también tenían interés. Los Pero- franceses en eran por territorio. venganza, más que nada. Sí. Pero ¿por qué decís, María Aurelia, que se podría haber evitado esta... Y porque si cada uno, bueno, en lugar de ¿En qué pensar... momento? Porque acá se pensaba en intereses personales de cada grupo. No había una unidad nacional. Ujú. La Sí, prueba eso está se que entiende. uno Ujú. destruía al otro. Entonces, bueno, si hay una oportunidad de unirse en contra de él, lo hacían. Ujú, Ese es el tema. ujú. Tanto hablamos, ¿no?, de la necesidad de unirnos Sí, sí. con un poco destino... lo que planteaba Alberti. decís Claro, vos. claro, Ujú, claro. Alberdi, que era un liberal, pero un liberal con respecto a los derechos, a las libertades, pero no con respecto a la economía. Claro. Acá hay mucho de fundamento económico en todo esto. Fundamento económico y también un poco de picardía en el tema político. Claro. De eliminar al enemigo que tengo al lado. Intereses Sí. propios de cada facción también. Ya saldrá alguno. Por ejemplo, a San Martín nunca se lo critica y nunca se lo debería criticar. Porque nadie se pregunta el por qué invadió Chile y nadie quiere tener un enemigo al lado. Claro, claro. Entonces ahí también yo fundamento de que tener un enemigo al lado ya es prueba de que algo va a haber. Si no es militar va a ser político, si no va a ser económico, si no lo que sea. Pero conflicto va a haber. Y si ninguna de las otras funciona va a haber guerra, ya está. Pero fíjate que acá se unen 3 países. Nosotros con Brasil no teníamos ninguna unidad. ¿Quién ganó la guerra? Nadie. Brasil entró en crisis económica. Claro. Uruguay le mataron al presidente. Mitre Claro. perdió prestigio y Paraguay se le murió la mitad de la Y población. nosotros perdimos territorio, También. porque el Chaco paraguayo... ¿Coincidís con Y- esa descripción que sí, hace? Sí, sí, Ajá. sí, claro. Y no solamente perdimos territorio, sino que porque Brasil ambicionaba Misiones y ambicionaba Corrientes. Si la dejaban, iba a continuar. Claro. Ahí queda el tema si era inevitable o no. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo es que Pero en seguimos? historia hay que ser objetivo. Esto ocurrió. El hecho histórico. Histórico, Muy claro. Es una ciencia. Nos metimos mucho en el escenario contrafáctico. Bien, muy bien. Bueno, Próximo. sí, ¿cómo seguimos? La sangría de Tuyutí. La sangría De Tuyutí. de Tuyutí. Muy bien. Muy sangrienta fue esta guerra. El viernes, ¿sí? mm. Bueno. ¿Listo? ¿Cerramos? Sí, 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 sí. Muy bien, muchas Claro. gracias a ambos. No, gracias. Y Hasta seguimos aquí. el viernes. Adiós.